Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que ha sido médico en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, y que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos cómo reacciona Ecuador ante el coronavirus. Esto es porque estamos llevando ya 40 días de la cuarentena. Y a los 40 días de la cuarentena, el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas económicas, las ha presentado al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y por supuesto, las medidas económicas son son prácticamente rechazadas. Se enfrenta no solamente al rechazo de las medidas económicas, sino en sí al rechazo total del gobierno. El problema que tiene, como todos sabemos, es que un gobierno se deslegitimó en el momento en que, cuando luego de ganar las elecciones, con una propuesta de gobierno, con un plan de gobierno, abandonó ese plan de gobierno y se pasó al plan de la oposición, al plan de gobierno de la oposición. Y traicionó Lenín Moreno a Rafael Correa, apresó al vicepresidente para evitar que alguien pudiera sustituirlo, y finalmente se apropió de todos los poderes del Estado, a través del Consejo Interino de Participación Ciudadana, convirtiéndose en un dictador camuflado. Todo esto bajo el amparo de las Fuerzas Armadas y la policía, que pasaron a ser controladas directamente por la Embajada norteamericana, que estableció en Ecuador 2 bases militares y una rotación de oficiales que vienen a controlar al Ministerio de Defensa periódicamente, y al mismo tiempo sometiendo a los oficiales de la policía a una instrucción, a una autoridad superior que es la DEA, mediante cursos de capacitación, etc. De tal manera que el Ecuador en este momento es una colonia norteamericana que tiene un ejército que nosotros lo alimentamos, lo uniformamos, lo vestimos, les damos de comer, nos ayudan en situaciones como las que estamos viviendo, pero finalmente obedecen al Pentágono. Y si el Pentágono les dice, se queda ese presidente que es Lenín Moreno, se queda. Esto ya sucedió antes. Recordemos que Estados Unidos hizo lo mismo cuando puso a Papadoc en Haití, cuando puso a Trujillo en República Dominicana, cuando puso a Somoza en Nicaragua, a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina, a la Junta Militar brasileña, a la Junta Militar uruguaya, a Stroessner en Paraguay. Fueron gobiernos que operaron de la misma forma. Ejércitos manejados directamente desde el Pentágono, que sostenían a presidentes que se convirtieron en tiranos y dictadores de sus países. En Colombia sucede lo mismo, pero ahí lo que hacen es una sucesión presidencial similar a la que se hizo en México después de la Revolución Mexicana, en que por prácticamente 80 años más, el PRI vivía una sucesión presidencial en que ya el presidente decía quién iba a ser su sucesor. Hoy Ecuador se enfrenta al hecho de que tiene muertes. Las muertes en Ecuador, a diferencia de las muertes en otros países latinoamericanos, tienen un toque de espectacularidad. Más allá de que cuántos muertos han tenido, que son numerosísimos, solamente en los primeros 15 días en Guayaquil estamos hablando de 6.700 muertos, y en los 40 días estamos hablando de 14.561.
lo más importante no es solamente el número de muertos, es la espectacularidad con la que se ha vivido. Una ministra que renuncia, médicos que mueren, que carecen de indumentaria, de protección, policías también en la misma circunstancia, soldados también. Una sorprendente falta de reacción y de preparación para estos eventos, después de que habíamos desarrollado una infraestructura hospitalaria y una infraestructura de salud considerada la mejor de América Latina, con hospitales certificados inclusive internacionalmente. Una empresa de certificación canadiense certificaba los hospitales que se construían en cada una de las provincias, con un comité de emergencias que ya estaba entrenado, que había funcionado muy bien durante el terremoto del 16 de abril de 2016. Sin embargo, debido a un mecanismo de desinversión del Estado, este mecanismo de desinversión del Estado procuraba que el dinero que el gobierno había colocado en circulación, el gobierno de Rafael Correa, mediante la construcción de grandes represas que se hicieron con crédito internacional, la construcción de carreteras que se hizo con financiamiento del Fondo de las Ventajas de Exportación de Materias Primas, cuando las materias primas estaban siendo muy bien pagadas, inclusive el petróleo, que además distribuía la riqueza a través de escuelas, colegios, universidades, construcción de viviendas, todo lo que es inversión pública, que era gigante. Un aparato estatal también grande, que entrenaba a sus funcionarios, que lo trataba de hacer más grande, porque había que llegar con la justicia a todas partes, había que llegar con la policía a todas partes, había que llegar con médicos a todas partes, había que llegar con profesores a todas partes. Entonces esta penetración en todos los rincones del país, con funcionarios públicos, produjo un gran gasto, una gran circulación de dinero. Pero la clase media que emergió fue tentada, fue atrapada por los importadores que le ofrecían refrigeradoras, televisores, celulares, etcétera, etcétera, autos, y la banca que le ofrecía préstamos si depositaba ese dinero. Esta forma de succión del dinero de todos los ecuatorianos se debía a que los intereses que los ecuatorianos tenían que pagar por los préstamos, por los créditos de los importadores, por los créditos de la banca, eran tan altos, y Lenín Moreno los mantuvo altos, que de esa manera el circulante que estaba en la calle fue a terminar en los inversionistas extranjeros, en los importadores, en la banca, que inmediatamente hizo una ley para la salida de capitales que le favoreciera, que estaba impedidos en el tiempo de Rafael Correa, e inmediatamente sacó ese dinero, primero hacia Panamá, luego hacia Estados Unidos, y de esa manera, sumado al hecho de que la migración venezolana llegaba acá y también tenía que mandar las remesas a Venezuela, el dinero comenzó a desaparecer de las calles, y en ese momento que hay una falta de circulante, que hay una depresión económica, una deflación, que los que tienen negocios no pueden vender, los que tienen casas no pueden arrendar, los que construyen viviendas no pueden vender, los que producen alimentos no pueden vender, porque se produce una deflación que hemos estado viviendo 3 años, y el crecimiento del Ecuador pasa de un 2.4% después de una salida, de una caída del menos 1%, en el tiempo del terremoto, por la caída de los precios del petróleo también. Volvimos a subir, llegamos al 2.4, estábamos otra vez entre los países de mejor crecimiento de América Latina. Cambia el gobierno de Rafael Correa por el de Lenín Moreno y caemos bruscamente a menos 5%, al menos 0.5%, prácticamente 1%. Es decir, perdemos prácticamente 3 puntos del crecimiento. Y pasamos a un decrecimiento. Y hemos tenido un decrecimiento constante 3 años. Entonces,
las muertes no solamente significaban cuántos murieron, sino además cómo murieron, dónde murieron. No murieron en hospitales, murieron en las casas, la mayor parte. Luego, ¿cómo murieron en los hospitales? ¿Por qué murieron en los hospitales? Y esto se hace visible ante el mundo entero y nos convertimos en el mal ejemplo. Lo que decíamos de Venezuela, ahora somos el mal ejemplo. El ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer mal en una situación de emergencia y crítica. Por supuesto, los más afectados fueron las personas ancianas, las personas con enfermedad previa, pero sobre todo los más pobres. Esto es algo muy importante, no solamente en Ecuador, también en Estados Unidos pasa lo mismo. Pero también el coronavirus nos ayudó a darnos cuenta dónde estaba la pobreza, dónde el modelo de desarrollo planteado por Jaime Nebot y Cynthia Viteri y el Partido Social Cristiano en el Ecuador había sido solamente una máscara. Detrás de esa máscara era un vendaje, era una cubierta. Detrás de eso había un deterioro social que se convertía en fácil víctima de una pandemia como la que vivimos. Fue espectacular el descubrimiento de la pobreza de Guayaquil. En un tiempo en que el calor, que llega a 40 grados en el invierno, ese calor húmedo, hace insoportable la vida dentro de las casas que son de techo de zinc, paredes de cartón, y la gente tiene que salir de las casas para poder recibir el aire, la brisa, porque tampoco tiene plata para pagar el ventilador y el aire acondicionado, ni siquiera tienen aire acondicionado, y muchos no tienen ni ventilador. Convirtió a las calles en el sitio de contaminación. Así, vimos cómo, a más de que carecíamos de conocimiento, porque era una enfermedad nueva, sorprendente, sorprendedora, sorpresiva, la forma de propagación de la infección y la incapacidad para dar un tratamiento. Ni siquiera teníamos la capacidad de reconocer plantas medicinales que podían servirnos. No podíamos reconocer que el plasma de las personas que se habían curado era útil, era el medicamento para las personas que estaban más graves. Ni siquiera eso pudimos darnos cuenta, porque esperábamos que la solución, que la medicina venga desde el norte desarrollado. Aquí nosotros estamos, nuestros médicos, nuestra formación médica era la de ser unos simples repetidores, nunca unos constructores, unos inventores, unos diseñadores. Muy diferente la formación de nuestros arquitectos con la formación de nuestros médicos. Nuestros arquitectos tienen imaginación, crean casas, hacen diseños, piensan. Mientras que los médicos solamente se dedicaron a aprender de memoria lo que decían los libros que venían desde el extranjero y a repetir lo que otros hacían en esos países desarrollados. No teníamos capacidad de imaginar, de crear, de inventar, de resolver. Con una capacidad médica así, tan menguada, con una capacidad tan pobre de respuesta, fue fácil que el coronavirus hiciera lo que ha hecho en Ecuador. Pero también nos lleva a otro problema. El problema del tiempo. El problema del tiempo era importante y es importante. No es lo mismo que un país desarrollado resista, o China resistan 40 días de cuarentena y que un país pobre como Ecuador resista 40 días de cuarentena. Es como que usted le diga a una persona robusta muscularmente y físicamente fuerte que resista a una enfermedad, una fiebre. Perfecto, pero si usted le pone a un perro flaco, a un hombre de la calle, a un hombre malnutrido, a un hombre débil, a una familia débil, a una sociedad débil que resista 40 días, usted está creando un infierno, está creando un cementerio. Entonces, el tiempo se convirtió primero en una forma de propagación. Mientras más tiempo pasa, más se propaga. Es decir, no siquiera podíamos luchar para que el tiempo nos favorezca.
sino que el tiempo se convirtió en nuestro enemigo porque el tiempo le favorece a la enfermedad, no a los enfermos. ¿Por qué? Porque luego era el problema de la exposición. Claro, la cuarentena es para reducir la exposición de los pacientes. ¿Hasta cuándo podemos resistir la cuarentena? Y esto nos hizo pensar nuevamente en otro problema, el problema de cuál es el poder que nos gobierna. ¿Quién es el que nos puede obligar a nosotros a cumplir las cuarentenas? Y vimos pues que en realidad Lenin Moreno había logrado algo muy importante. Había logrado concentrar el poder gracias a que manejaba los medios, manejaba el ejército, manejaba la policía, y esta crisis lo que nos ha revelado es que su gestión se concentró en acumular poder, no en distribuir la riqueza. Finalmente, el otro problema con el que nos enfrentamos es la economía. Ya veníamos con una economía deteriorada, veníamos con una desconfianza. Las consultas populares, el juicio político a los enemigos de Correa, el apresamiento, la persecución, se convertían primero en calumnias, luego en juicios, finalmente en sentencias. Todas las calumnias comenzaban por los medios de comunicación. Los medios de comunicación prácticamente dictaban la sentencia, y las cortes lo que hacían simplemente era ratificar la sentencia que ya la daba los medios de comunicación. Así, los medios de comunicación que en otras partes del mundo sirven para buscar la verdad, para buscar el conocimiento, para llegar a la justicia, en Ecuador era para ocultar los INA Papers, los papeles de estafa que hizo el presidente, porque no podía ser candidato si tenía fondos en un paraíso fiscal, fondos escondidos. Entonces no podía ser candidato a la presidencia, pero fue candidato y ganó. Pero esos fondos los tenía escondidos, y esos fondos había recibido ese dinero de un soborno que le dio una compañía china para la construcción de una gran represa en Ecuador. Luego de eso, veíamos cómo su familia se distribuía embajadas, la cancillería, la riqueza. La mujer se paseaba cambiándose de sombreros y de ropa y luciendo su elegancia. Él salía corriendo cuando había problemas, se iba a esconder en Guayaquil, salía de viaje, se iba a esconder en Galápagos cuando vino la peste. Todo eso generó desconfianza. Cuando ya se genera desconfianza, ya la guerra está perdida. Ya no confías en tu general, ya no confías en tu oficial, ya no confías en los que están dirigiendo. Y las necesidades se comenzaron a multiplicar. Ya no era problema solamente la comida. Ahora tenemos la necesidad de pagar el agua, que no la hemos pagado meses. La luz, que tampoco la hemos pagado un mes. Tampoco quieren pagarnos nuestros empleadores, tampoco quieren pagarnos nuestros arrendadores, tampoco nos quieren dar crédito nuestros arrendatarios. Estamos en una situación de completa insatisfacción, y esta insatisfacción se va convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. Lenin Moreno, el gobierno de Lenin Moreno, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional, el Consejo Nacional Electoral, todos están sentados sobre una bomba de tiempo. Solo están oyendo el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero esa bomba de tiempo es una bomba que ya está pegada a su cuerpo, como está pegada las bombas cuando van esos suicidas islámicos a hacer un atentado. Es una bomba pegada a su cuerpo, ya está activada. Solamente es el tiempo el que les va a hacer estallar. Muchas gracias.